El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa a Estados Unidos y al Grupo de Lima de ordenar un golpe de Estado contra su gobierno legítimo. Maduro, un día antes de asumir su nuevo mandato, amenazó de tomar medidas enérgicas y diplomáticas contra los países firmantes de la declaración del Grupo de Lima si no rectifican su postura injerencista contra el país bolivariano. El mandatario venezolano le da un ultimátum de 48 horas al Grupo de Lima para que renuncien a sus hostiles acciones intervencionistas. Maduro rechazó las aventuras golpistas de Washington. Denunció que la Casa Blanca y el Grupo de Lima intentan derrocar a su gobierno legítimo, por el simple hecho de no doblegarse ante su yugo neoliberal e imperialista. Asimismo, precisó que su gobierno ha entregado una nota de protesta a los 14 países del Grupo de Lima, quienes desconocen la reelección de Maduro en los comicios del 20 de mayo de 2018. Pese a las presiones de Washington y sus aliados ultraderechistas contra Venezuela, llegan las delegaciones de varios países regionales e internacionales para su investidura. Maduro, que ha liderado el país desde 2013, fue reelegido en las presidenciales de 2018. No obstante, el denominado Grupo de Lima sostiene que las urnas no fueron democráticas, y no reconocerá la legitimidad de un nuevo mandato de Maduro. El pasado viernes, con respaldo de Estados Unidos, el grupo pidió a Maduro abstenerse de tomar posesión. El mandatario latinoamericano siempre ha defendido la legitimidad de su proceso, recordando que fue elegido vía democrática a través del voto del pueblo. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, considera una estupidez la decisión de Perú de bloquear el ingreso a su suelo de autoridades de su gobierno. Me parece que la decisión del gobierno de Perú es una ridiculez, es una estupidez, no tiene ningún efecto. América Latina no está para prohibir la entrada de nadie ni hacer muros, está para dialogar, para que podamos circular libremente por nuestros países, ha indicado Maduro en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Caracas, capital venezolana. El mandatario latinoamericano ha aprovechado la ocasión para arremeter contra su homólogo peruano, Martín Vizcarra, a quien ha tachado de racista y un encadenado de la política de Estados Unidos. Vizcarra, según Maduro, no respeta a Venezuela, tampoco quiere saber nada del país bolivariano, porque se ha negado a establecer la posibilidad de diálogo con Caracas, pese a las diferencias ideológicas entre ambas naciones. Se le sale la arrogancia, la prepotencia, el desprecio. El racismo no lo conozco, no sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente del Perú, ha lamentado Maduro al referirse a Vizcarra. La decisión de que Perú prohibiera el ingreso de los miembros vinculados al gobierno venezolano, así como de sus familiares, fue adoptada el viernes, entre otras medidas antivenezolanas, por el llamado Grupo de Lima en la capital peruana. Los 14 países miembros del organismo, a excepción de México, decidieron no reconocer el segundo mandato de Maduro, que asumirá su segunda presidencia el jueves. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó el mismo viernes el pronunciamiento del Grupo de Lima y acusó al bloque de impulsar un golpe de Estado contra el gobierno venezolano. A partir de este jueves, Nicolás Maduro se moverá bajo la sombra de la ilegitimidad internacional. Las nuevas sanciones de Estados Unidos, un pronunciamiento de la Unión Europea que insta a la realización de otras elecciones y la más reciente declaración firmada por 13 de los 14 países del Grupo de Lima no es un golpe mortal para el régimen de Nicolás Maduro, pero sí una acción positiva que busca, principalmente, asfixiar a los funcionarios y militares que son la base de ese gobierno. La declaración de Lima coloca al gobierno de Maduro como un gobierno de facto y lo que implica es que ahora ellos tendrán que asumir el costo de mantenerse en el poder a la fuerza. Lo positivo del documento es que no va en contra del país, sino de los actores gubernamentales, y les será mucho más costoso mantenerse en el poder por las vías que lo vienen haciendo, le dijo a El Tiempo el analista político venezolano Benigno Alarcón. Sin duda, una situación que puede tender a que algunos militares o ministros terminen reconsiderando su conveniencia o deseos de sostenerse en ese régimen, pues las consecuencias de las sanciones y bloqueos serán mucho más fuertes gracias al aislamiento internacional, pues ahora no es solo Canadá, Estados Unidos y Europa, sino 13 países de América Latina. Estas acciones lo que buscan es vencer la resistencia del régimen y hacerles sentir que es poco lo que pueden hacer sin plata y con una vida mucho más difícil. Para ellos, lo mejor es buscar una vía negociadora, pero todavía faltan más instancias por agotar para llegar a ese punto, afirmó el politólogo venezolano Luis Salamanca. Aún así, llueva, truene o relampaguee,
Maduro está dispuesto con esas palabras a asumir este jueves un segundo mandato en Venezuela, ante una América dividida en apoyo y rechazo a un jefe de Estado blindado en el poder en medio de la crisis que atraviesa su país. Le suprime legitimidad frente a sus vecinos y demás países asociados del hemisferio, lo que además podría llevar a que tomen medidas como el retiro de sus embajadas y consulados. Varios han sido los cruces de palabras que Maduro ha sostenido con aquellos que no lo reconocerán como mandatario para un nuevo periodo presidencial 2019-2025. Las medidas de estos países buscan aislar al gobierno de Maduro con el mundo exterior. Solo le queda, por el momento, mantener relaciones con el mundo oriental, que es de hecho con los únicos que tiene conversaciones y acuerdos económicos. Mantiene relaciones con Rusia, Turquía, China, y eso los obliga a depender de países que están bastante alejados de nuestra situación tanto cultural como política, asegura Salamanca. Según el internacionalista Miguel Andrés Fierro, la decisión del Grupo de Lima significa que le suprime legitimidad frente a sus vecinos y demás países asociados del hemisferio, lo que además podría llevar a que tomen medidas como el retiro de sus embajadas y consulados. El mandatario venezolano advirtió que su gobierno dará respuesta recíproca y oportuna a los países e instituciones que no reconozcan su nuevo mandato de 6 años por el que será investido ante el Tribunal Supremo de Justicia TSJ, y aseguró que cuenta con el respaldo de la mayoría de los gobiernos del mundo. Esto también ha llevado a Maduro a brindar beneficios a los altos mandos militares para que lo ayuden a sostenerse en el poder. Los militares tienen por delante el cuestionamiento de cuál será su postura cuando tome posesión una persona que no fue electa de acuerdo con la Constitución venezolana. Los militares tienen una tradición de más de 60 años de ser el sostén del gobernante electo. Eso debe crear repercusiones dentro de ellos, explica el analista Salamanca. Estos expertos también creen que a raíz de esta declaración, Maduro tendrá que ofrecer mayores mecanismos clientelistas para sostener esa pequeña base que aún lo mantiene en el poder. Mecanismos, según ellos, basados en contratos ilegales con el Estado para su enriquecimiento o con jugosas partidas a raíz de la explotación de los recursos naturales del país. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, llamados Grupo de Lima, instaron al mandatario venezolano a que no asuma la presidencia el próximo 10 de enero, por considerar que el proceso electoral del 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad. La hora de la verdad parece haber llegado para la opositora Asamblea Nacional de Venezuela, que deberá decidir entre la arriesgada decisión de nombrar un gobierno de transición para reemplazar al gobernante Nicolás Maduro o mantenerse al margen para sobrevivir en la irrelevancia bajo un régimen dictatorial que consolida su poder, dijeron analistas. El nombramiento de un nuevo presidente, tarea que según la Constitución venezolana recae sobre la Asamblea Nacional, es vista como instrumental a fin de orquestar los esfuerzos de la comunidad internacional para enfrentar al régimen, tras declarar como fraudulento e ilegítimo lo que llamó un simulacro de elección presidencial, que Maduro dijo haber ganado. Pero la declaratoria luce como un paso peligroso para el grueso de los diputados de la oposición. El día de ayer amenazaron con cerrar el Parlamento y amenazaron con cárcel a los dirigentes que apoyaran la declaración del Grupo de Lima, dijo el recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, en una teleconferencia organizada el miércoles por el Atlantic Council. El Grupo de Lima, organización que agrupa a varios de los principales países del hemisferio, declaró nuevamente la ilegitimidad del nuevo período presidencial e instó a Maduro a entregarle el poder a la Asamblea Nacional. El régimen ha demostrado en distintas ocasiones que está dispuesto a violar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la oposición y encarcelarlos si estos se atreven a enfrentarlo. Sin embargo, el ambiente ha cambiado y actualmente la comunidad internacional da señales de estar dispuesta a apoyar los esfuerzos de la oposición de salir de Maduro, a diferencia del escenario que predominó por años tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Lo que estamos viendo es una conjunción de astros internacionales favorables a un cambio de régimen en Venezuela, dijo desde Miami la exministra venezolana Beatriz Rangel. Hoy tenemos a Brasil, el país más grande y de mayor potencial económico de América Latina, que identifica el problema de Venezuela como un riesgo para su seguridad nacional. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde ya está empezando a hacer mella el problema de Venezuela.
dado que las autoridades policiales llegaron a la conclusión que la alianza entre el crimen organizado y el gobierno de Venezuela está contaminando el sistema financiero internacional con dinero sucio canalizado a través de los activos de petróleos de Venezuela, y ahora tenemos a toda América Latina sufriendo de una manera u otra la crisis humanitaria de Venezuela, siendo el más afectado Colombia, cuyos planes de desarrollo están hoy amenazados por la crisis social que representa el repentino ingreso de más de 2 millones de venezolanos, agregó. En ese escenario de cambio, el punto más débil es precisamente la oposición, que ha fracasado en ejercer el liderazgo en los esfuerzos de cambio. El ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria, dijo estar preocupado por los esfuerzos de algunos sectores de la oposición por dilatar la toma de decisiones dentro de la Asamblea Nacional, utilizando conceptos que solo generan confusión y pueden ser empleados como excusa para que la Asamblea no nombre a un nuevo presidente que reemplace a Maduro. Están tratando de utilizar el término usurpación de poder para evitar el uso de la palabra vacancia de poder, que es el utilizado en la Constitución para salir a declarar un nuevo gobierno, explicó Arria. El embajador también objetó el uso por parte de algunos parlamentarios del término Consejo Consultivo para orquestar la transición, el cual no aparece en ningún lado en la Constitución. Sin la menor duda, se está evadiendo, por razones más que legítimas de temores, la responsabilidad histórica que los diputados tienen por delante, manifestó el diplomático venezolano. Muchos de los diputados de la oposición se encuentran en una especie de situación de secuestro bajo la intensa presión del régimen. Los integrantes de la nueva directiva de la Asamblea Nacional ya están sujetos a acusaciones de recibir fondos de la corrupción, dejando entrever la posibilidad de ser arrestados, agregó. En la teleconferencia del miércoles, Guaidó mencionó la posibilidad de crear un consejo de transición y de buscar un consenso nacional e internacional para salir del régimen, pero se abstuvo de hablar sobre el nombramiento de un nuevo gobierno desde la Asamblea Nacional. Esos temores en el pasado han llevado a algunos sectores de la oposición a tratar de emprender un camino menos frontal, con una estrategia ligada a promover procesos electorales y el diálogo con el régimen. Pero ese camino se agotó, dijo desde Miami el ex senador venezolano Pablo Medina. Maduro es un dictador que no va a transferir el poder voluntariamente a la Asamblea Nacional y la AN está sometida a un conjunto de presiones que dificultan que los diputados procedan a adoptar la línea dura de nombrar a un nuevo presidente y un nuevo gobierno de emergencia nacional, advirtió Medina. Una encuesta dada a conocer el miércoles por la firma Megaanálisis mostró que un 81.3% de los venezolanos apoyaría un gobierno de transición para sustituir a Nicolás Maduro.